Continuamos con el capítulo de combinatoria. Para explicar la combinatoria, primero debemos empezar a explicar lo que son los principios básicos del conteo. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, tenemos al principio de la multiplicación. ¿Qué es el principio de la multiplicación? El principio de la multiplicación dice: es la idea de elegir aleatoriamente un elemento de cada conjunto para un fin determinado. Entonces, el número de opciones o alternativas de efectuar esta elección está dada por m por n. Luego, tenemos el principio de la adición. ¿Qué nos dice el principio de la adición? Si dos decisiones son mutuamente excluyentes, donde la primera decisión se puede tomar de m maneras y la segunda de n maneras, entonces una o la otra se pueden tomar de m más n maneras. ¿Qué quiere decir estos dos principios? En el primer caso, si ustedes se dan cuenta, se trata de un principio de inclusión, es decir, dos eventos ocurren simultáneamente. En el caso del principio de la adición, es el caso contrario. Dos eventos son mutuamente excluyentes, es decir, que no se desarrollan simultáneamente. Luego de esto es importante destacar la definición del número factorial. Para definir el número factorial, nos basamos en el siguiente enunciado. Sea n un número entero positivo, el factorial de n, que se denota por n signo de admiración, que quiere decir n factorial, es igual al producto de todos los enteros consecutivos de 1 hasta n inclusive. Es decir, n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al mínimo número natural, que vendría a ser 1. Con esto definimos el número combinatorio como. Ahora, también es importante y vamos a ir viendo que la combinatoria precisamente se basa en el número combinatorio en ciertos casos. Por lo tanto, es importante definir el número combinatorio. El número combinatorio es igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Prosiguiendo con el avance, debemos destacar qué son las permutaciones. Las permutaciones, dice, se llaman permutaciones a las diversas ordenaciones o arreglos que pueden formarse con todos los elementos diferentes de un conjunto. Ahora, nosotros tenemos varios tipos de permutaciones. En el primer caso vamos a tener las permutaciones simples. ¿Qué dice? Son los diferentes arreglos que pueden formarse con todos los elementos u objetos distintos de un conjunto, cuya diferencia entre estos arreglos está dada solamente en el orden en el que están colocados. El número de permutaciones que pueden formarse con n objetos distintos está dada por p sub n igual a n factorial. Es por eso que nosotros hemos destacado el número factorial, porque es el principio del cálculo para las permutaciones simples. Luego de esto, ¿qué tenemos? Las permutaciones circulares. Son los diferentes arreglos que pueden formarse con n objetos distintos, de modo que no hay ni primer ni último objeto, pues se hallan alrededor de un círculo o forman una figura plana cerrada. El número de permutaciones circulares distintas que pueden formarse con n objetos distintos es dado por p sub n-1 igual a n-1 factorial. ¿Por qué se da este n-1? Como aquí dice, no hay ni primer ni último objeto. Esto puede entenderse como que la primera posición y la última posición se combinan para hacer una sola. Por lo tanto, estamos restando una posición a la cantidad de permutaciones y por lo tanto nosotros tenemos una cantidad n-1. Finalmente, para las permutaciones veremos las permutaciones con repetición. ¿Qué dice? Son ordenaciones diferentes que pueden formarse con n elementos de un conjunto, de los cuales uno de ellos se repite n sub 1 veces y otro n sub 2 veces, etc. El número de permutaciones de n elementos con repetición viene dado por p sub n super n sub 1, n sub 2, puntos suspensivos hasta un valor n sub k. Es igual a n factorial sobre los factoriales de estos números que se van repitiendo dentro de nuestro conjunto de elementos para la permutación. Esto quiere decir que si yo tengo una cantidad superior a 1 de cada tipo de elemento que se vaya a repetir en la permutación, entonces yo tengo que aplicar esta fórmula para evaluar una permutación con repetición.
Ahora vamos a ir viendo el contenido que habíamos explicado en función a algunos ejercicios. Para el caso 1 tenemos: si el número combinatorio de 18 en n es igual al número combinatorio de 18 en n más 2, hallar el número combinatorio de n en 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mejor que podemos hacer es aplicar la definición del número combinatorio. Para el miembro izquierdo, si nosotros aplicamos la definición del número combinatorio, recordamos que en el numerador está el factorial del término que se encuentra arriba, en este caso 18 factorial. En el denominador irá el producto del elemento que se encuentra abajo en factorial por la diferencia entre estos dos números, es decir, 18 menos n factorial por n factorial. En el miembro derecho vamos a hacer el mismo procedimiento: 18 factorial sobre 18 menos n menos 2 factorial por n más 2 factorial. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Si ustedes se dan cuenta, el número que nos va a dar de esta diferencia va a ser 16 menos n. Aquí tenemos 18 menos n factorial. Si recordamos la definición del número factorial, veremos que el producto al que es igual se va reduciendo en cantidades unitarias. Es decir, si aquí tenemos 18 menos n factorial, va a ser igual a 18 menos n por 17 menos n por 16 menos n y así sucesivamente. Y si aquí en el otro miembro tenemos 16 menos n, sería conveniente factorizar el 16 menos n factorial de aquí con el que está aquí para deshacernos del factorial, ya que no podríamos calcularlo en forma extensa ya que tendríamos la variable n aquí dentro. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar este 18 menos n factorial hasta llegar a 16 menos n factorial. El n factorial se queda como está. Ahora, como ustedes pueden ver en el numerador, tenemos 18 factorial en ambos miembros. Eso se puede ir. Luego, como ustedes podrán ver, en el miembro derecho yo tengo n más 2 factorial y en el miembro izquierdo yo tengo n factorial. Podemos emplear el mismo procedimiento que hemos hecho para este 18 menos n factorial, es decir, desarrollar este n más 2 factorial hasta llegar a n factorial. Como pueden verlo aquí, yo lo he desarrollado. He obtenido n más 2 por n más 1 por n factorial. Ahora yo puedo deshacerme de los términos semejantes. Es decir, este 16 menos n factorial y este n factorial se pueden ir de ambos miembros. Y luego de eso ya no tendríamos ningún número con el factorial. Entonces lo que yo puedo hacer es pasar este n más 2 por n más 1 a multiplicar a este lado. Y lo mismo pasa con este 18 menos n por 17 menos n a este otro lado. Entonces yo voy a tener n menos 18 por n menos 17. Cabe destacar que yo he sacado el signo negativo de ambos paréntesis y se han anulado. Eso es igual a n más 2 por n más 1. Si yo desarrollo estos productos en ambos miembros, voy a tener n cuadrado menos 35n más 306 es igual a n cuadrado más 3n más 2. Si yo reduzco términos semejantes, ese 35n negativo va a pasar al otro miembro para hacer 38n. Este 2 pasa a restar este lado para hacer 304. Si yo efectúo este cociente, voy a obtener que n es igual a 8. Por lo tanto, como yo ya tengo mi valor de n, puedo empezar a calcular el número combinatorio de n en 5. n en 5 va a ser igual a 8 en 5. Aplico la definición del número combinatorio y voy a obtener 8 factorial sobre 5 factorial por la diferencia de 8 menos 5 factorial. Eso va a ser igual a 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial por 3 factorial. El 5 factorial se puede ir en el numerador y en el denominador. En el numerador me va a quedar 8 por 7. Yo voy a descomponer este 6 como 3 por 2. 3 factorial es igual a 3 por 2. Entonces este 3 por 2, tanto en el numerador como en el denominador, se puede ir. Y me va a quedar 8 por 7. Eso es igual a 56. Entonces, el número combinatorio que yo estaba buscando, es decir, n en 5, que era igual a 8 en 5, es igual a 56. Como ejercicio 2, ¿qué tengo? Me dice simplificar la expresión. Tengo 5 por 5 factorial, más 4 por 4 factorial, más 3 por 3 factorial, más 2 por 2 factorial, más 1 por 1 factorial. ¿Cómo se resuelve este problema? Yo puedo darme un artificio. En este caso, yo voy a agarrar los términos que están como
como coeficientes de los números factoriales y voy a aplicar un artificio dentro de ese número. Y ese valor de 6 multiplica 5 factorial, es decir, se va a hacer 6 por 5 factorial, y si yo lo compongo con la definición del número factorial, me va a dar un valor de 6 factorial. Luego, este menos 1 por 5 factorial, simplemente se va a hacer 5 factorial negativo. Aquí va a pasar lo mismo. Yo voy a tener 5 por 4 factorial, que se va a hacer 5 factorial positivo. Y aquí voy a obtener negativo 4 factorial. Entonces, si yo voy desarrollando todos estos términos en factorial, voy a obtener la siguiente suma. Y si ustedes se dan cuenta, voy a obtener dos términos con signo contrario, los cuales se van a eliminar. Los 5 factoriales, los 4 factoriales, los 3 factorial, los 2 factorial. Por lo tanto, solo me va a quedar 6 factorial menos 1 factorial, que es igual a 1. Y ese es el resultado de la simplificación de esta expresión. Obviamente yo puedo darle un valor numérico distinto, pero también puedo generalizar una fórmula para este tipo de problemas. Es decir, si yo tuviese la suma de todos los términos bajo esta relación hasta n por n factorial, ¿a qué sería igual la respuesta? Simplemente sería igual a n más 1 factorial, que tomaría la posición de este 6, menos una unidad. Pasamos a un ejercicio 3. Me dice, de la ciudad A a la ciudad B hay 4 caminos diferentes, y de la ciudad B a la ciudad C hay 3 caminos diferentes. ¿De cuántas maneras se podrá ir de A a C? Para este caso, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que aplicar un principio de multiplicación. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar un camino que me lleve desde A hasta C. Por lo tanto, yo tengo que tomar las posibilidades de llegar de A a B y al mismo tiempo las posibilidades de llegar de B a C. Son eventos mutuamente incluyentes que ocurren simultáneamente. Entonces, por el principio de multiplicación, yo simplemente digo la cantidad de caminos de la ciudad B a la ciudad C por la cantidad de caminos de la ciudad A a la ciudad B es igual a 3 por 4 y eso es igual a 12. Existen 12 maneras de ir de la ciudad A la ciudad C. Para un siguiente caso, en una pared están clavadas 4 perchas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden clavar de ellas 3 chaquetas, una de cada percha? Si ustedes se dan cuenta en este problema, yo tengo 4 posiciones distintas donde yo puedo colocar mis chaquetas. Y tengo 3 chaquetas distintas. Para este caso yo voy a aplicar una permutación simple. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, la posición de las chaquetas se va a ir alternando. Sin embargo, yo no puedo considerar solo 3 factorial porque son 3 chaquetas. También tengo que considerar que se va a ir alternando el espacio vacío que quede entre las chaquetas, ya que tengo 4 perchas. Por lo tanto, yo tengo que alternar 4 posiciones. Y estas 4 posiciones se van a ir multiplicando de forma que nos dé un número igual a 4 factorial. 4 factorial va a ser igual a 4 por 3 por 2. Eso nos da 24. Por lo tanto, yo puedo decir que se pueden colgar de 4 maneras diferentes. Más adelante iremos viendo más casos sobre permutación y sobre los otros tipos de permutación que son la permutación circular y la permutación con repetición, ya que hasta el momento solo hemos visto mediante un ejercicio la permutación simple.